Ok, chicos, vamos a continuar con las últimas fórmulas, que sería la del perímetro y área del triángulo y trapecio. Estas figuras, chicos, son muy particulares porque son como las más extrañas, podríamos decir, que nos vamos a encontrar. Entonces hay como que prestarles un poquito más de atención. No significa que sean difíciles, sino que son extrañas, ¿ok? Dejémoslo como hasta ahí. El triángulo tiene una particularidad muy importante que no se comparten en las otras figuras, y es que esta figura en particular tiene tres lados, ¿ok? Entonces, por eso ustedes pueden observar que en el perímetro, ¿verdad? Que es esta que tenemos por acá, únicamente podemos ver pues 3L porque, pues, ¿verdad? Está aquí los tres lados básicamente. Cuidado, 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 me agregan un cuarto lado porque esta figura en particular no tiene cuatro lados, ¿ok? Esa tiene tres. El área del triángulo es la base por la altura dividido entre dos. Si ustedes pueden observar, en este caso la altura está dentro del triángulo y eso a veces pasa y a veces no. A veces nos dan casi que nada más esta parte de acá, digamos, a veces nos dan únicamente este triangulito, esto, nada más. A veces nos dan un triangulito así, ¿ok? Y está bien, y a veces nos dan todo el triángulo como este caso, ¿ok? Eso mucho dependerá del ejercicio. Pero siempre vamos a utilizar la base y la altura. Recuerden que la base es como la partecita de abajo donde está puesta la figura. Está dividida entre dos porque toda figura que termina en piquito se divide entre dos, como la del rombo. El trapecio es la figura más extraña que nos vamos a topar, ¿ok? Esta figura es un poco extraña. Aquí ustedes dirán, teacher, ¿pero qué es ese perímetro tan extraño? Bueno, el perímetro del trapecio es un poquillo extraño porque resulta que él tiene una base mayor y una base menor, y aparte sus lados normalmente son de diferente medida. Entonces este sería el lado 1 y este sería el lado 2, ¿ok? Por eso es que aquí en la fórmula aparece así, L1 y L2, ¿ok? Pero si ustedes pueden observar, pues al final y al cabo es igual que en todos los perímetros, es sumar el borde de la figura, ¿ok? Ahora, teacher, ¿por qué en el perímetro no utilizamos la altura? Bueno, porque recuerden que no podemos utilizar nada de lo de adentro cuando estamos hablando del perímetro. Únicamente utilizamos lo que es el borde, ¿ok? Entonces, en este caso, si el problema a mí me pide el perímetro, pero me dan la altura también, es un dato que me va a sobrar y que no necesariamente tenemos que utilizar. Hay que ser como muy selectivos en lo que utilizamos de acuerdo a la fórmula. No es utilizar todo lo que el problema me dé, no, es decir, ok, el problema me está pidiendo el perímetro no tiene la altura, entonces obviamente ese no lo voy a utilizar. Veamos ahora lo que pasa en el área. Pasa algo muy similar. En el área del trapecio a mí me piden la base mayor sumado a la base menor y eso multiplicado por la altura. Ojo, en la fórmula del área a mí no me piden ni la medida del lado 1 ni la medida del lado 2. Si a mí en el problema me dieran estas medidas, pero me piden el área, yo no las voy a utilizar porque no las voy a ocupar para nada, para nada. Ahora, teacher, pero esto no termina en pico y está dividido entre dos. Bueno, resulta que un trapecio es una pequeña partecita de un triángulo que se estaba formando y pues no llegó a formarse. Lo pueden apreciar ahí, donde más o menos es un triángulo. Ok, como no llegó a formarse, pero era casi que casi, entonces decidieron ponerle un 2 a la fórmula. Veamos entonces cómo se resuelven problemas con estas figuras. Recuerden que ustedes pausan el video y tratan de resolver el problema, ¿ok? Dice, Lupe desea ponerle escarcha a un mural en forma de trapecio. Ok, ya me dieron aquí lo que voy a utilizar. Pero no sabe cuánto ocupará. O sea, no sabe cuánta escarcha es la que va a ocupar, ¿ok? Para averiguarlo, Lupe tomó las medidas del mural y obtuvo lo siguiente.
La base mayor mide 20, la base menor mide 10, la altura mide 12, el lado 1 mide 10 y el lado 2 mide 8. ¿Cuál es el área total del mural que pintará Lupe? Ojo, ya la pregunta me lo dice. El área, ¿ok? Entonces, traten de resolver con los datos que les dieron el área de ese trapecio. Pausan el video y lo tratan de hacer. Yo por acá les voy a compartir el procedimiento. ¿Ok? Yo me hice un dibujillo ahí a mano alzada, ¿verdad? Como he hecho en todos los videos, no es que tienen que sacar la regla para hacer todo el dibujo, no. Algo ahí sencillito donde ustedes puedan colocar los datos y listo, ¿ok? Vamos colocando los datos, tenemos la base mayor de 20, dice que la base menor es de 10, es decir, es la partecita más chiquita, la de arriba. Dice que la altura mide 12, recuerden que la altura está interna, ¿ok? Aquí en este caso yo decidí repetir la medida del lado en 10 y eso es porque hay algunos trapecios que pueden llegar a tener uno de sus lados igual a la base, ¿ok? No significa que los lados tienen que ser iguales, pero sí puede ser que un lado sea igual a la base, ¿ok? Los lados en sí no. Luego me dice que el otro lado es de 8 centímetros, ¿ok? Ahí están todos los datos que ocupamos, pero no significa que todos los datos los vamos a utilizar, porque si ustedes se fijan, el área dice que es base mayor más base menor por altura. Es decir, no vamos a ocupar las medidas de los lados. Para nada me dieron a mí este 10 centímetros y este 8 centímetros porque no los vamos a ocupar, ¿ok? Vean que la fórmula del área, que es lo que a mí me piden, no tiene la medida de los lados y hay que tener mucho cuidado en eso, ¿ok? Ponemos los datos, base mayor de 20, base menor de 10 y la altura de 12. 20 más 10, 30 por 12 dividido entre 2. Cuidado, me dejan perdido ese dividido entre 2 porque si no el resultado no nos va a dar. 30 por 12, ustedes hacen por acá la operación. Yo no la voy a hacer, pero ustedes la van a hacer. Recuerden que al ser de 2 dígitos hay que dejar un pequeño espacio por aquí más adelante y luego realizar la suma como ya lo hemos venido haciendo. Esa multiplicación 30 por 12 da 360. Colocamos dividido entre 2, hacemos la división, 360 dividido entre 2 y eso me da 180 centímetros, es decir, ¿cuál es el área total del mural que pintará Lupe? El área total que pintará es de 180 centímetros cuadrados. Cuidado, se les olvida ese 2 porque estamos hablando de áreas, ¿ok? Pasemos al último problema, por acá se los dejo ahí chiquitito porque es que si no después se ve el procedimiento aquí abajo y la idea es que ustedes lo puedan hacer, ¿ok? Le van a poner pausa apenas termine de leer el problema para que ustedes traten de hacerlo solitos. Dice, Rafa requiere forrar un cartón en forma de triángulo. La medida de la base es de 20 centímetros, la altura de 9,5 centímetros y el otro lado de 13 centímetros. Si el precio por cada centímetro cuadrado es de 10 colones, ¿cuánto pagó en total? Ojo porque aquí hay muchas cosas por hacer, ¿ok? Lo primero, si me hablan a mí de triángulo, significa que o voy a utilizar la fórmula del perímetro del triángulo o del área del triángulo. Todavía no sabemos porque hay que seguir leyendo. Me dan las medidas de ese triángulo y luego me dicen que si el precio por cada centímetro cuadrado, aquí está la clave del problema, es de 10 colones, ¿cuánto pagó en total? Ok, si me dicen centímetro cuadrado, ya automáticamente yo sé que lo único que siempre va al cuadrado es el área. Lo que quiere decir es que yo voy a averiguar el área de ese triángulo. Ahora, a mí me dan la base, la altura y la medida del otro lado, porque recuerden que un triángulo tiene 3 lados. Entonces van a pausar el video,
van a tratar de hacerlo y les dejo a continuación la resolución. Por acá tenemos la resolución. Yo me hice un triangulito por ahí, le coloqué los datos. En este caso me dijeron que la base era de 20, entonces la coloco por acá. La altura es de 9,5 y el otro lado es de 13. Teacher, ¿cómo supo usted que esa era la altura? Ahí donde usted la puso. Bueno, recuerden que la altura siempre va a estar identificada con este pequeño cuadrito, ¿ok? Eso a mí me va a decir que es la altura. Entonces, así es como lo coloco. Importante, ya me dijeron centímetros cuadrados, es decir, haga sí o sí la fórmula del área, porque es lo único que le va a ayudar a resolver. La hacemos donde el área es base por altura dividido entre 2. Ese 2 es súper importante. Hacemos la multiplicación. Yo en este caso sí se las dejé por acá para que recordaran cómo era multiplicar con coma. Recuerden que la multiplicación con coma, aunque se vea feísima ahí la coma ahí en medio, hay que ponerla ahí. Y mientras hacemos el proceso nos olvidamos que esa coma está puesta ahí, ¿ok? Entonces decimos 5 por 0, 0, 5 por 2, 10. Colocamos el 10. Muy bien, ya terminamos con el 5. Hay que pedir permiso para utilizar el 9, por eso ponemos esa línea y decimos 9 por 0. Recuerden que todo número multiplicado por 0 da 0. 9 por 0, 0 y 9 por 2, 18. Colocamos el 18 y procedemos a hacer la suma. En este caso quedaría 0 más nada, 0. 0 más 0, 0. 1 más 8, 9 y 1 más nada, 1. Ojo, porque no hemos terminado. Hay que contar los espacios que hay después de la coma. En este caso, pues solamente hay uno, ¿ok? Que es este de por acá. Entonces, abajo en el resultado, pues contamos un espacio y colocamos la coma. Ahora bien, chicos, cuando a nosotros se nos presenta este caso, donde tenemos un coma cero, esto es sinónimo a que no tenemos que escribirlo, ¿ok? Por eso es que acá yo coloqué únicamente el 190 y no 190,0, porque el coma cero no hay que colocarlo, ¿ok? Entonces ponemos 190 dividido entre 2, eso es algo que ustedes pueden hacer por acá. 190 dividido entre 2, ustedes lo resuelven y van a ver que eso les va a dar 95 centímetros cuadrados. Ahora, no hemos terminado porque la pregunta dice que si el precio por cada centímetro cuadrado es de 10 colones, ¿cuánto pagó en total? Entonces aquí yo les dejé esta mini tablita por acá para que ustedes pudieran ver, donde dice que un centímetro cuadrado es igual a 10, entonces 95 centímetros cuadrados, ¿a cuánto equivale? Bueno, habría que multiplicar 95 por 10, podemos aplicar el tip que les di en otro video, y con eso poder decir que es 95 y le vamos a robar este 0 al 10 y se lo colocamos. O bien usted puede hacer la multiplicación 95 por 10 y va a ver que le da lo mismo. Entonces, por un centímetro me cobran 10, pero por 95 me van a cobrar 950. Entonces, Rafa pagó en total 950 colones. ¿Ok? Esa sería la respuesta.